Hola, bienvenidos. Gracias por estar esta tarde de sábado con Laura Emilia y conmigo, José Ramón Ruiz Sánchez, en la presentación de esta traducción de Profundis, de esta aproximación, como le gustaba decir a José Emilio Pacheco, de sus traducciones. Déjenme comenzar con un dato que José Emilio nos dice en el prólogo, que es que esta es la carta más larga del mundo, ¿no? Una carta dirigida a Bosie, que había nacido en 1870 y murió hasta 1945, la hierba mala nunca muere, que se llamaba en realidad Lord Alfred Douglas. Pero también, como vamos a ver más adelante, la carta, como suele pasar con una carta, especialmente una carta tan intensa y tan larga, acaba llegando a quien lo firma. El prisionero llamado en el siglo Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Empiezo por el primer aspecto, lo que le dice el texto dirigido a este amigo pésimo, espero que por lo menos haya sido un amante fenomenal, a quien Wilde había conocido en 1891. Aunque los textos intentan probar lo contrario, hay textos que defienden a Bosie. Bosie era monstruoso, era soberbio, caprichoso, malagradecido, grosero, inmaduro por decisión propia y carecía radicalmente de talento. Había pasado por Oxford y no se le había pegado nada, salvo conocer a otros niñatos de la estirpe que, aclimatada a nuestro suelo y a nuestro tiempo, ha dado por fruto al mi rey criollo. Como estos, Bosie ni siquiera tenía el encanto de que sus pataletas resultaran sorprendentes. Lo que aquí importa no son sus gestos repulsivos, los plantones, los excesos que Wilde financiaba y el abandono en los momentos en que el mecenas necesitaba a su efebo sin modales. Se los recuerda a Bosie de pasada, tratando de que, aunque sea por una vez, el desvergonzado se avergüence. Pero ambos vivieron estas cosas y apenas tienen la fuerza de la prueba. Una prueba que entonces es un pleonasmo. Prueban que Bosie siempre ha sido Bosie. Además del desastre de sus juicios, después de este desastroso, de una serie de juicios, Oscar Wilde es enjuiciado más de una vez, en los que Wilde pierde su dinero, sus cuadros, sus libros, su familia y su libertad. Supongo que ya poca fe le podía quedar en las pruebas. En cambio, me parece mucho más digna de pensarse la fascinación que Bosie le causa a Wilde. Aunque en la carta Wilde le recuerda los desplantes y las mentiras, el abuso sistemático, las promesas sin cumplir, al final lo que le hace valiosa y valiente y terrible son los momentos de análisis, mucho más delicados que la narración en sí. Cito un momento notable de los muchos que hay en este libro. El hecho es que eras, y supongo que sigues siendo, un típico sentimental, alguien que pretende darse el lujo de una emoción sin tener que pagar por ella. Desde la honda humillación, en un momento en que no puede ganar dinero con su obra, porque tendría que entregarlo al padre de Bosie, otro ser infecto, igual que su madre, pues los mis reyes no se dan solos, desde la terrible cárcel de Reading, Wilde no deja de enunciar como Wilde. Pueden haberlo convertido en un preso que se identifica con las coordenadas abstractas de un número, pero su dicción es inconfundible. Quiero volver a leerlo. El hecho es que eras, y supongo que sigues siendo, un típico sentimental, alguien que pretende darse el lujo de una emoción sin tener que pagar por ella. Es evidente que Wilde trata de lastimar a Bosie, pero piensa que el dolor que le va a causar es no una venganza, sino una corrección. Pero además, la observación es estremecedora, al menos para quienes alguna vez nos hemos considerado sentimentales, que creo que somos todos. Pero además, lo que está diciendo es quien paga por el sentimentalismo de Bosie, paga como pagó siempre por todo lo que hizo Bosie. Este Wilde resulta más complejo y completo que el de la parte de su obra que Auden llamaba a verbal opera, porque es un vidente y un ciego, un hombre con una agudísima penetración, pero que no logró de manera acorde, que no logró unir de manera acorde y obrar de manera acorde a la revelación de esos rasgos que observaba. Un momento que se repite varias veces y la acumulación de estas repeticiones crea un crescendo es cuando le espeta a Bosie su defecto central.
el que le impide la compasión y en realidad cualquier asomo de ética. Lo explica de una manera elegante y breve como tu falta de imaginación. Al egocéntrico Bowsy le resulta imposible concebir lo que siente su amigo, su protector, el maestro que no logra enseñarle nada. Para él es un viejo con dinero, una fama, una manera de estar en un mundo que cree merecer, pero que para la que él no ha hecho absolutamente nada, para la que carece de méritos. Necesita de emociones fuertes, lo que hoy se vende como experiencias, porque carece de empatía. Y entonces, por más que lleve un título, no pertenece a la aristocracia, al menos en el sentido que la pensaba Aristóteles en la política, ni tampoco en el sentido que le da al término wild, para quien significa ser alguien que ha cultivado refinadamente su individualidad. Dijo Emerson, cita Wilde, en el hombre nada hay más raro que un acto propio. Es absolutamente cierto. La mayoría de la gente es otra. Sus pensamientos son ajenos, sus vidas remedos, sus pasiones una cita entrecortada. El desastre del capitalismo radica no solamente en el envenenamiento del mundo en cuanto a naturaleza para producir mercancías en serie. El problema, dicen Emerson y Wilde, es que Occidente, para el tardío siglo XIX, no solo exige y descarta obreros que repiten el mismo gesto durante horas de cada día, sino que fuera de las fábricas, incluso en lo que aquí se llama gente bien, ha creado una serie de aspiraciones uniformes y más bien tristes. Un hombre que aspira a ser algo separado de sí mismo, dice Wilde, miembro del Parlamento, comerciante rico, juez o abogado célebre, o algo igualmente aburrido, siempre logra lo que se propone. Ese es su castigo. Quien codicia una máscara termina por vivir oculto tras ella. Bowsy es un enfant terrible, pero por imitación. No es ni siquiera el malvado que sorprendía a Kant en la religión dentro de los límites de la razón un siglo antes. Alguien esencialmente malo. Este joven era un imitador del malo, del maudit. Pero con esa maldad bastarda, le bastó para arruinar a un hombre muchísimo más valioso. Ahora bien, la carta sería mucho menos potente si no incluyera estas líneas. Tu absoluta confianza en que yo siempre te perdonaría era lo que más me agradaba de ti, quizá lo mejor que hay en ti. Con esto llegamos a el segundo aspecto que quiero tratar. Wilde acaba escribiéndose a sí mismo, tratando de entender cómo se había enamorado y peor, vuelto a enamorar 1000 veces de ese Brat. Espero haber mostrado con estas citas, primero que nada, el alcance de la escritura de Wilde, pero también cómo uno, al enamorarse, lo hace con frecuencia de una falta que encuentra irresistible, una carencia que se combina con la ilusión de poder tener la paciencia o la palabra que puede sanarla, y nunca lo hace. Pero a partir de este examen, de su error, de su mal amor, Wilde va dejando poco a poco de lado su amistad funesta, como hubiera dicho Martí, para comenzar a pensar en sí mismo. Primero que nada, para pensar que a pesar de que buena parte de las acusaciones eran falsas y la totalidad de ellas injusta, otros hechos de los que se le acusaron sucedieron en realidad, y eso es innegable. Olvidé que hasta la mínima acción diaria construye o destruye el carácter. Lo que hicimos en la cámara secreta un día, lo lloraremos a gritos en los tejados, porque los secretos son siempre más pequeños que sus manifestaciones. El intento de apoyarse en la sociedad para desadherirse de su monstruo elegido es naturalmente un desastre. Como es natural, en cuanto puse en movimiento a las fuerzas de la sociedad, se escribe Wilde, la sociedad se volvió contra mí y dijo: has vivido mucho tiempo desafiando mis leyes y ahora las invocas para que te protejan, que serán estrictamente aplicadas. Tendrás que someterte a lo que has convocado. La consecuencia es que estoy en la cárcel. Y esto desde luego causa dolor. El dolor físico que provocan las rutinas brutales del sistema penal inglés, la subalimentación, el trabajo imbecilizante, la falta de ejercicio, la prohibición de tener libros para leer o mantener una correspondencia sostenida con más de una persona.
Dice de paso del tiempo en la cárcel, dice del paso del tiempo en la cárcel que el dolor es un instante inmenso, pero al mismo tiempo ese dolor, ese castigo, este desprestigio se convierten en otra cosa al convivir con su inteligencia, en un mayor castigo, sí, pero también en la posibilidad de un consuelo. Pero si a veces me recreaba en la idea de que mis sufrimientos no tendrían fin, me era imposible soportar que no tuvieran sentido. O en otras palabras, tengo que volver bueno para mí todo lo que ha ocurrido. Desde esa distancia, hay que entender cómo se mira una inteligencia que ha tenido orgullo y soberbia, que lee sus logros desde el momento en que han dejado de pertenecerle. Dice Wilde de su pasado: tomé el drama, la más objetiva de las formas conocidas del arte, y lo convertí en un modo de expresión tan personal como el poema lírico o el soneto. Al mismo tiempo, amplié sus dominios y enriquecí sus características. Drama, novela, poema en prosa, poema rimado, diálogo sutil o fantástico, todo lo que toqué se volvió bello, con una nueva forma de belleza. Y ahora hace eso con la epístola. La toma y la extiende, la vuelve libre, arde, la vuelve epístola en el sentido de las de Pablo de Tarso, hablando de un Cristo romántico, del que la verdad no puedo discutir porque mi educación proviene de una escuela comunista. Leo la descripción maravillosamente delicada de la diferencia de edades entre Bosie y Wilde, porque tú estabas en esa época de tu vida en que cuanto hacemos es nada más sembrar la semilla, y yo en la época que cuanto hacemos es nada menos que levantar la cosecha. Y me doy cuenta de en qué medida todos estos materiales son frágiles, cómo nos llegan, a pesar de su fragilidad, con toda la fuerza de su estilo, como si no fueran el producto de un trabajo intensísimo. Y esto, lo que quiero decir es que al mismo tiempo el traductor trabaja como un loco para borrarse, para parecer que no existiera, para hacer parecer que Wilde hubiera escrito en español. Este es el trabajo del traductor José Emilio Pacheco. Habría mucho que decir sobre el término que usa para describir su trabajo, como les adelanté al principio de esta charla, aproximación, pero espero que muy pronto podamos abundar sobre ello en torno a una nueva versión de sus aproximaciones. Digamos por ahora que se trata de un trabajo precisamente de cercanía, un ponerse cerca del original para poderlo poner cerca de nosotros, sus lectores. Como cabe esperar, en un libro de Wilde, el aforismo brillantísimo no puede faltar. En arte, las buenas intenciones no tienen ningún valor. Todo mal arte es resultado de buenas intenciones. Reto a cualquier traductor a ir al original y mejorar esta versión. Se ha intentado muchas veces, pero no se logra esta tersura. Decimos, señala Wilde, que la nuestra es una época utilitaria, pero desconocemos la utilidad de las cosas. Hemos olvidado que el agua limpia, el fuego purifica y la tierra es madre de todos nosotros. En consecuencia, nuestro arte es un arte lunar y juega con las sombras, mientras que el arte griego es un arte solar y trata directamente con las cosas. Creo que esta aproximación trata directamente con sus palabras, duele cuando tiene que doler y medita con elegancia cuando es pertinente. Pero este trato directo no quiere decir que renuncie a la erudición. Las notas, obra de Cristina y de José Emilio, nos enseñan muchísimo, pero sin desdén ni condescendencia. Es trabajo que resulta grato a sus lectores. Nos ubican sobre una publicación, desentrañan un guiño de Wilde, ofrecen una biografía sintética y poco a poco se suman hasta enseñarnos completa una época. Voy a terminar haciendo una cosa un poco descortés, pero creo que no se pierde nada cuando se hace, y voy a contar el final del libro. Eh, Después de toda esta reflexión terrible, después de este ajuste de cuentas con su propia vida, Oscar Wilde le sugiere a Bosie que se vuelvan a encontrar.
Bueno, yo Bueno, creo yo creo que que las las palabras palabras de de José José Ramón nos Ramón han nos han mostrado mostrado exactamente exactamente qué tipo era Oscar Wilde. Hay que tomar en cuenta que Oscar Wilde era el hombre, el escritor más famoso de la Inglaterra del siglo XIX, era un autor de un éxito extraordinario. Sus cuentos, que supuestamente son infantiles, son absolutamente conmovedores, y novelas como Dorian Gray y toda su obra era realmente un sinónimo de éxito. ¿Cómo es posible que un hombre de semejante éxito cayera de repente en el agujero más oscuro? Yo creo que mucho se debe a la envidia, a esa característica terrible que tenemos los seres humanos, y todos sus enemigos se unieron contra él. Es muy notable para mí que una carta escrita desde la cárcel no sea una carta melodramática, no lo es en absoluto. Él hace cuentas, como dice José Ramón, consigo mismo, y le señala a su amante, a Bossy, su actuación. Sin embargo, no es una carta de autoconmiseración, al contrario. Oscar Wilde siempre dijo que la experiencia es el nombre que le damos a nuestros errores, y él bien se dio cuenta del error que había sido amar a una persona que no tenía el más mínimo detalle de afecto, ni siquiera creo yo de respeto hacia Oscar Wilde. Lo usaba para estar en los lugares donde estaba Wilde, para conocer a las personas que conocía Wilde, para frecuentar a todos los lugares a los que tenía acceso un hombre de su fama. Como suele ocurrir, Bossy era un don nadie, era absolutamente una persona sin ninguna capacidad para nada, ni para amar, ni para crear, ni para estudiar, ni para aprender. A tal grado es así que después de 100 años de que ha ocurrido este evento, si uno busca Oscar Wilde o algún buscador en Google, lo que sea, sale Oscar Wilde, uno de los autores de lengua inglesa más famosos, más publicados, más leídos, solo después de Shakespeare. Y cuando uno busca el nombre de Bossy, únicamente dice fue amante de Oscar Wilde. En esta carta, de la cual se publicaron diversos fragmentos a lo largo de muchos años, hubo una pelea tremenda porque no se publicara, porque sí se publicara. El padre de Bossy era también un hombre terrible, si bien eran personas con un título nobiliario. Yo creo que buscaron desde luego atacar a Wilde porque a ellos les convenía desde luego atacar a una persona famosa, porque eso los hacía famosos a ellos. Bossy era tan estúpido que incluso llegó a alabar la carta que estaba dirigida a él, aunque parece que no la había leído completa. La carta estuvo saltando de un lado a otro, se quedó con el albacea de Wilde y estuvo albergada en el Museo Británico hasta 1960. En 1960 salió a la luz, y solo fue hasta 1975 que se hizo la primera traducción completa al español de este texto, y es justamente el texto que ahora Ediciones Era republica. El dolor de Wilde fue terrible. Lo perdió todo, vio cómo incluso compañeros de escuela que le tenían envidia desde entonces se habían sumado a su linchamiento, y describe exactamente qué es lo que había pasado con el nombre de Oscar Wilde. Dice: mi madre y mi padre me legaron un nombre que ennoblecieron y honraron no solo en literatura, arte, arqueología y ciencia, sino en la historia pública de mi país, en su evolución nacional. Mancillé para siempre ese nombre. Lo convertí en un apodo ruin entre la gleba. Lo arrastré por el fango. Lo odié a los brutos que lo han hecho brutal y a los imbéciles que lo han vuelto sinónimo de imbecilidad. Lo que sufrí entonces y lo que aún sufro, no está la pluma para escribirlo ni el papel para conservarlo. Y sin embargo, aquí está esta carta, como decía José Ramón, la carta más extensa del mundo, y les aseguro que es uno de esos libros en que cada página tiene 20, 50 subrayados, porque cada frase nos atañe. También Wilde, desde luego, era el aforista por excelencia, ¿no? Él decía que lo menos frecuente en este mundo era vivir, que la mayoría de la gente existe. Y todos sabemos que lo que se hace, se paga, pero lo que no se hace, también se paga.
Él pagó lo que hizo, pagó la vida que quiso. Y una cosa que me deslumbra de esta carta es que no es una carta que pide perdón. Él no pide perdón por su vida, no pide perdón por quién es, sino explica quién es y por qué hizo lo que hizo, por qué amó a este ser que no merecía el cariño, ya no digamos de Wilde, sino de absolutamente nadie. Y creo que aquí Wilde aplicó uno de sus frases maravillosas que era, si quieres enfurecer a tu enemigo, perdónalo. Y creo que la carta es una especie de perdón a Bosie, que yo en su caso creo que no habría soportado la vergüenza, pero él sí la soportó, no solo la soportó, sino que se convirtió al catolicismo y luego se erigió como paladín de la moralidad. Se casó, tuvo hijos, nunca hizo nada, fue un poeta pésimo, un escritor ridículo y una persona deleznable. José Ramón, yo creo que el caso de Wilde nos muestra mucho cómo se paga el precio de vivir una vida propia, de vivir una vida según las reglas propias y no sometido al juicio, bueno, a las normas de la sociedad. Estoy completamente de acuerdo. Wilde, al final, hay un artículo muy bonito que se llama Too Wild for Comfort, que justamente juega con cómo suenan igual el apellido del autor con con el ser salvaje. Wilde hace al final una defensa acérrima del individualismo, pero no en el sentido egoísta, imbécil de Bosie, sino este individualismo de autoexigirse, cumplir con unas reglas que uno ha forjado y le sale muy caro en esta sociedad profundamente hipócrita que es la victoriana, ¿no? Creo que el caso de Wilde es estremecedor porque muestra una sociedad ejerciendo su hipocresía, ¿no? Y vengándose del talento, que me parece terrible porque es una cosa que no se limita al caso de Wilde, es una cosa que ha sucedido desde la muerte de Sócrates en Atenas hasta nuestros días, ¿no? Esa venganza del mediocre sobre el talentoso, y no soy un nietzscheano en este momento, pero es adecuado, ¿no? Ahora, creo que hay muchas cosas que señalas. El libro es un libro para leerse y sobre todo para releerse, es un libro para subrayar. Mi versión electrónica acabó de colores verde, amarillo, morado, porque lo que hacía era simplemente separar en qué colores iba a subrayar, ¿no? Es un talento enorme. Piensen que Wilde escribía en una cárcel donde su trabajo era deshacer mecates para hacer estopa, donde le dan de comer un caldo de riñones que daba muchísimo, generaba un malestar estomacal permanente, donde su horario de ejercicio era 1 hora y donde muchos presos de orden común muestran mucho más compasión que su supuesto amigo. Muchos presos de orden común, ladrones menores y demás, le dicen, esto es mucho peor para usted que para alguien como yo, ¿no? Ellos entienden perfectamente lo que se le ha hecho a Wilde, ¿no? Se crea un chivo expiatorio para una moralidad victoriana que desde luego se predicaba pero no se ejercía. Sí, hablabas de del mundo victoriano. Yo creo que de lo que estamos hablando también es de la condición humana. Yo creo que lo mismo ocurre en nuestros días. No hay nada más temido, no hay nada más odiado que el talento. Es algo que se envidia profundamente y a la menor provocación, pues se hace leña del árbol caído, ¿no? Me gusta mucho lo que mencionas de los presos. En efecto, Wilde estuvo 2 años preso. Él pudo haber huido, él pudo haberse dado a la fuga y vivir siempre de un país a otro. Sin embargo, él quiso afrontar lo que él creyó que era lo correcto, y eso le costó 2 años en una cárcel donde no le permitían hablar con nadie, hacía estopa, como dice José Ramón, tenía que darle vuelta a un molino con los pies, tenía que darle 10,000 vueltas a una manivela, y no le permitían tener ni libros, ni papel, ni lápiz. En estos 2 años, Bosie jamás, nunca se presentó a la cárcel, nunca le mandó un recado, nunca se preocupó por su salud, nunca siquiera dio crédito a la existencia de Wilde en la cárcel. Sin embargo, afortunadamente, como siempre ocurre, los amigos son los que nos salvan. Los amigos lograron que tuviera acceso a libros, lograron que tuviera lápiz y papel, y es gracias a eso
que tenemos esta carta. Como siempre ocurre, es increíble, pero eh, todo el valor que tenía Wilde en la sociedad y que perdió, no lo perdió en la cárcel. Se mantuvo siempre incólume y en efecto los presos se quitaban el sombrero ante él, le demostraban el respeto que no le mostraba la sociedad y para que vean qué tipo de persona era Bousey, les voy a leer un breve fragmento en que Wilde describe exactamente cómo eran sus días. Dice, de vez en cuando es una dicha tener nuestra mesa roja de vino y rosas, pero tú sobrepasaste el buen gusto y la templanza. Jamás pedías nada por favor y todo lo aceptabas sin dar las gracias. Llegaste a suponer que te asistía alguna forma de derecho para vivir a mis expensas con un lujo que nunca antes conociste. Por esta razón, agudizabas tus apetitos y en los últimos tiempos, si perdías en un casino de Argel, te limitabas a telegrafiarme a la mañana siguiente para exigirme que depositara el importe de tus pérdidas en tu cuenta bancaria y luego te olvidabas definitivamente del asunto. Bueno, esto lo muestra de cuerpo entero. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no se deshizo de él Wilde? Lo intentó innumerables veces, muchísimas veces le dijo que no volviera, incluso habló con su familia y le pidió al padre y a la madre que le prohibieran presentarse en su casa, que ya no quería tener absolutamente nada que ver con él, que él pagaría todas las deudas que Bousey había contraído a su nombre. Y sin embargo, Bousey, sabiendo el efecto que tenía sobre Wilde, siempre le pedía disculpas o le entregaba una notita o le hacía un poema o lo volvía a atrapar en sus redes literalmente hasta que lo destruyó. Sin embargo, como siempre ocurre, pues no sé si llamarlo la historia o la vida, pero las cosas siempre caen en su lugar. Y hoy el que sobrevive y sobrevive con una grandeza increíble es Oscar Wilde y Bousey pues no es nadie y nadie lo recuerda, ¿verdad, José Ramón? Estoy completamente de acuerdo. O sea, desgraciadamente la justicia en este caso es póstuma, pero evidentemente Bousey es una notita a pie de página, es al final el personaje genial al que Wilde logra reconstruir y destruir en esta carta. No era la intención de Wilde, pero nosotros en la posteridad hemos logrado esto. Ahora, el problema es que los Boseys siguen existiendo, son muchísimo más abundantes que los Wilds, ¿no? Y la carta, además de tener la gracia del estilo, o sea, Oscar Wilde siempre estuvo tocado por la gracia del estilo, es increíble la manera en que podía escribir lo que fuese, ¿no? Hay que recordar que esto no le venía por gracia infusa. Wilde había estudiado y había sido el mejor clasicista de su generación en Oxford. Por eso desprecia ese aspecto de Bousey. Lo conoce como un estudiante joven de Oxford y esperaba encontrar a un semejante y era un botarate, alguien que no aprovechaba una sola de las clases y de hecho su tutor en Oxford le dice a Wilde, no, pues es una especie de débil mental, no tiene o sea, realmente la familia Douglas sí tiene un hijo idiota en Oxford, literalmente, como dice el dicho. El problema es esa fascinación que es recurrente, o sea, Wilde se vuelve adicto a Bousey, sabiendo que es un traidor, que sus cartas, por supuesto, son el pretexto para lograr volver con él, pero que al día siguiente va a repetir la grosería. Hay un día en que Wilde, por cuidar a Bousey, se enferma de la influenza que tenía Bousey, y cuando enferma, Bousey no es capaz ni siquiera de cuidarlo de la manera más elemental. Wilde le da dinero para comprar un libro y Bousey no lo hace. Es un tipo completamente despreciable, pero por suerte, al final la justicia se hace, ¿no? La justicia la hace la posteridad, ¿no? La hacemos nosotros y creo que una gran manera de hacer justicia, Wilde, es en esta aproximación. Ahora, Laura Emilia, tú eres una traductora que yo admiro muchísimo, ¿no? Que trabaja mucho en sus traducciones. ¿Cómo sientes esta aproximación? Yo sé que es muy cercana, pues es un libro en el que trabajaron tus padres, pero
¿Sientes algo de ese trabajo intenso del traductor? Desde luego, yo creo que la traducción tiene dos características. Primero, tiene que ser un polinizador. ¿A qué me refiero? A que al transferir un texto a otro idioma, a más personas y que las irrigue con sus ideas. Y otra cosa que es fundamental y en la que no todos estamos de acuerdo es que el traductor tiene que hacer todo para que el texto suene natural. Yo encuentro, y aquí me distancio del autor de la traducción, que es una traducción que se lee como si estuviera escrito en castellano. Yo no encuentro ningún momento en que te atores o que te suene rara una frase ni nada. Y yo vi de niña cómo trabajaron intensísimamente en esta traducción. Fue un trabajo realmente, pues muy emocionante porque es un texto muy emocionante. Entonces, tú lo sabes muy bien, cuando un trabajo es muy arduo y nos causa muchísimo conflicto, eso se paga con la belleza del texto, con la profundidad del texto. Y aquí estamos hablando de un texto absolutamente profundo que además, aunque haya sido escrito hace 100 años, yo lo encuentro de una actualidad absolutamente brutal. Wilde, entre otras de sus frases maravillosas, porque yo creo que es el rey de las frases, no sé cómo lo veas, uno puede buscar Wilde y salen cientos de frases, decía que la sociedad nunca perdona al soñador, pero sí perdona al criminal. Que Sí. eso es terrible y en su caso, pues creo que fue cierto. Y otra cosa terrible de Bousey es que su ambición no tenía límites y fue una ambición absolutamente inútil. Y otra frase de Wilde dice, la ambición es el refugio del fracaso. Sí, 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 completamente, completamente cierto. Pero el asunto es eso, esa frase feliz en inglés tiene que, veamos, lo que pasa con todas las frases hechas, ¿no? No funcionan cuando pasan de un idioma a otro. El aforismo que concentra su saber en una gracia al estilo es una de las cosas más difíciles. Traducir al rey de las frases es mucho más complicado que traducir a un prosista como, digamos, Hemingway, ¿no? Que está basado en un vocabulario muy corto, muy pequeño, un Ujú, fraseo telegráfico que ujú. venía tanto de las películas, las primeras películas habladas como el periodismo, que a este escritor que además señala José Emilio en el prólogo, muchas de las frases de pronto no están puntuadas, usa mayúsculas de manera un poco caprichosa. Hay que pensar el estado mental en el que estaba escribiendo esta carta, que era una especie de exorcismo. Y sin embargo, yo me pongo en su lugar y pienso, yo habría sido incapaz de escribir no solo con esa nitidez, sino con esa extensión. Ahorita que mencionaste a Hemingway, estamos hablando de dos mundos completamente distintos, separados por no tantos años. Wilde estuvo 2 años en la cárcel y después de que salió ya vivió solamente un par de años. Sí. Fue hasta 1900 que Richard Strauss puso Salomé, la convirtió en una ópera que volvió, digamos, la fama, el prestigio de Wilde. Y a mí no me gustaba mucho Hemingway porque le pagaban por palabra. Ahora Ujú. que hablabas del periodismo, entonces pues sus textos son muy lacónicos. Quizá lo que más me sorprende de la carta de Wilde es que al final él tiene la última palabra. Me voy a permitir leerles este fragmento. Pues bien, ahora empiezo a sentir más pena por la gente que se rió de mí. Por supuesto, cuando me vieron no estaba en mi pedestal, sino en la picota. Pero solo la gente de muy poca imaginación se interesa nada más por quien está en su pedestal. Un pedestal puede ser todo y realidad. Una picota es una realidad aterradora. Esa gente debió haber sabido interpretar el sufrimiento. He dicho que tras el dolor hay siempre dolor. Hubiera sido más sensato, sin embargo, decir que tras el dolor hay siempre un alma. Y es algo terrible burlarse de un alma que sufre. La vida de quien lo hace no es hermosa. En la economía extrañamente simple del mundo, uno solo recibe lo que da, y a quienes no tienen suficiente imaginación para penetrar la superficie de las cosas y sentir piedad, ¿qué piedad puede dárseles sino la del desprecio? No, qué maravilla. Yo creo que deberíamos terminar dándole esa palabra a Wilde, dejar que él haya dicho la palabra final, a menos que tengas algo más que agregar. No, yo solo quiero invitarlos a que lean este texto que realmente es extraordinario. Se lee de una manera muy
rápida, porque de alguna manera, aunque nosotros no estamos en la cárcel y no somos Oscar Wilde y no tenemos los problemas que tenía Oscar Wilde, nos podemos identificar con muchas de las cosas que él padece, porque finalmente, pues todos somos seres humanos y todos estamos expuestos a las peripecias de la vida cotidiana, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nada más el dato es un libro electrónico, entonces está disponible de manera inmediata, ¿no? Y esto además tiene algunas ventajas de formato, por ejemplo, las notas que están al final del texto pueden abrirse cuando uno va leyendo sobre la marcha, en fin. Y lo puedes tener de inmediato. Entonces, Exacto. bueno, esta es una de las ventajas de la tecnología. Y Sí. bueno, te quiero agradecer mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. No, Y no, a ti, es un placer, siempre charlar de literatura, de traducción y de esto que es lo que sostiene la literatura, que es la vida, ¿no? exactamente. Yo nada más quiero agregar un poco más. Eh, Wilde dice que el fracaso consiste en crearse hábitos. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, lo que pasa es que también el éxito consiste en otros hábitos, ¿no? O sea, parte de lo que le recrimina constantemente Wilde a Bosie es que interrumpe su trabajo, que Wilde quiere irse a una casa campestre para poder terminar de escribir una obra de teatro, ensayos, otro tipo de trabajos, y Bosie llega al estudio de Wilde a tomar vino, lo interrumpe con amigos, quiere ir a almorzar y luego seguir bebiendo en la sobremesa y ya da la hora de la cena. Entonces, Wilde también tiene hábitos. El problema es la diferencia entre estos hábitos. Siempre tenemos, el problema es ese, que de repente nos hacemos imágenes simplificadas de las personas. Entonces, Wilde lo tenemos en su momento de éxito, en el momento en que estrena la obra de teatro, es aplaudido por todo el mundo, y no solo hay que contrastar esto con el momento de la picota que señalabas, el momento de su caída, de su desastre, de la humillación, lo llevan públicamente a una estación de trenes en Londres, después de que el Tribunal de Quiebras lo desahucia Uh -huh. y lo llevan para que lo humillen, para que la gente pueda burlarse de él. Pero en medio de esas dos imágenes tan dramáticas, la del éxito rotundo, ¿no? La del gran éxito del autor que estrena en Londres y es aplaudido y estrena en Nueva York y tiene varias obras puestas a la vez, en medio está el intenso trabajo, ¿no? Las cosas no solamente le salían a Wilde, evidentemente las trabajaba, y necesitaba tiempo para ello. Entonces yo creo que también hay esas rutinas de su propio éxito. O sea, esto que señalábamos antes, Wilde estudia intensamente, lo vemos en esta carta, tiene citas muy eruditas, lee en griego la Biblia, cita a los autores latinos en el original. Entonces, de nuevo, Wilde no es un hombre dedicado a los placeres, ese es Bosie. O sea, Bosie no entiende el placer como algo que complemente, como algo que corone, como el lujo, como excepción, sino quiere que el lujo sea habitual y ni siquiera sabe disfrutarlo. Sus pedagogías del gozo son muy diferentes. O sea, Oscar Wilde entiende los placeres extraordinarios como tales, como extraordinarios. Para Bosie, son una exigencia, son una necesidad y se convierten en ese hábito del fracaso, ¿no? El exceso en la bebida, el exceso en la comida, el exceso en las apuestas, el exceso, por supuesto, los amigos que menciona Wilde de Bosie, pues son prostitutos masculinos, ¿no? O sea, no son amigos, no dan nada, no le aportan nada a Wilde mismo, ni supongo que a Bosie. Entonces, estos hábitos son los hábitos destructivos, los hábitos que llevan al fracaso. Y supongo que también estos hábitos que consisten en imitar a los otros, ¿no? En tener hábitos mentales, en repetir el lugar común de la sociedad, en lo que uno lee en un editorial de periódico y convertirlo en verdad, sin meditación,
sin una comparación con lecturas ulteriores. Entonces, estos hábitos son los del fracaso, pero también los hábitos del talento, el talento mismo en sí no es nada si no tiene un trabajo, si no tiene un tesón al lado. Y Wilde nos deja entrever lo que era su talento y cómo Bowlesy luchó y destruyó. Probablemente perdimos obras de Wilde, ganamos de Profundis, pero seguramente hubo obras que Wilde pudiera haber escrito, seguramente hubiera sido más longevo y que perdimos para siempre. Así es terrible. Ahorita que estabas diciendo lo del pedestal y cómo, bueno, Oscar Wilde no llegó a ser quien es nada más porque sí, hay un enorme trabajo, él tenía que estar solo, tenía que tener concentración y no puedo más que compararlo con la época en que estamos viviendo ahora, José Ramón. Tú escribes constantemente, eres profesor, eres ensayista, eres novelista. Ahora que tenemos tantas distracciones, ahora que tanto buscamos el pedestal con los likes, ahora que estamos tan pendiente de las redes sociales, de lo que dice el Twitter, de lo que pasó en Facebook, de lo que está en Instagram, ¿cómo podemos conciliar la creación, la concentración con la exigencia de este mundo que verdaderamente es inescapable? Creo que, digo, exagerando un poco el símil, el problema ahora no es que tengamos un demonio como Bowsy, sino que tenemos ese demonio anónimo que es la popularidad inestable, caprichosa de las redes sociales. Yo la verdad es que me parece que una de las cosas que se demuestran en esta pandemia es que incluso con esta de repente sensación de que el tiempo es infinito, quien no trabaja, quien no lee, quien no escribe, no importa cuánto tiempo tenga, ¿no? Es un pretexto, pero sí me parece que hay que retirarse un poco de la pantalla, ¿no? O sea, hay que de repente desconectar el Internet. O sea, si uno pretende escribir, hay que hacerlo con el Internet desconectado. Es mejor recurrir al viejo diccionario con páginas que a Wikipedia y demás, sencillamente por no caerse en la tentación de, bueno, voy a revisar si alguien se rió con mi chiste en Twitter, en fin, ¿no? O sea, creo que es mejor ese hábito, o sea, de repente irse a vivir al siglo XX o mejor al XVIII y rodearse un poco de libros, ¿no? Leer en un lugar donde no esté el teléfono, ¿no? Separarse un poco del siglo. Pero eso tiene un precio. Tú que das clases, me imagino que estás constantemente en contacto con los alumnos, que constantemente te bombardean con preguntas o que te bombardean con solicitudes o que necesitan una calificación o necesitan una revisión. ¿Cómo puedes conciliar tu trabajo de creación con este trabajo eh, académico? Creo que, a ver, el trabajo académico da mucho y tenemos la noción de que los alumnos preguntan mucho y exigen mucho a la hora de la calificación, ¿no? O sea, al final es verdad, todos quieren sacar 10, pero no necesariamente preguntan tanto. O sea, estas clases a distancia, este tipo de actividad como la que estamos teniendo tú y yo, es un aprendizaje de sociabilidad, ¿no? O sea, hay una manera distinta de estar juntos, ¿no? Es estar juntos de manera separada, no estamos en la misma mesa, no podemos ver a quien nos ven. Entonces, es otra cosa. Y yo creo que, digo, yo tengo la suerte de hacer lo que más me gusta, ¿no? Me pagan por hablar de libros, me pagan por leer libros, me pagan por escribir libros. Entonces, es una fortuna enorme, es un placer hacer esto, ¿no? Y compartirlo con mentes jóvenes, sin importar la edad que tengan los cuerpos de donde habitan estas mentes, es maravilloso. O sea, el poder hacer esto de manera habitual, el poder hablar de un libro que nos ha emocionado, el poder pasar unas tardes y unas noches leyendo, subrayando, preparando la manera de compartir el libro, pues es una manera muy placentera del estar juntos, ¿no? Así es, y compartir este libro es desde luego un placer por todo lo que hemos dicho.
Wilde decía que para escribir hay dos reglas: tener algo que decir y decirlo. Suena Ujú. tan sencillo, pero no lo es. Es dificilísimo, es dificilísimo. Eh, cualquiera que agarre un libro muestra, ¿no? Que esto es infernal, es muy, muy difícil y sobre todo la segunda parte, creo que todos tenemos algo que decir, aunque no sabemos precisamente qué, y decirlo es muy difícil y si hay algún libro donde Wilde lo dijo todo, es este. Mira lo que dice aquí. A cada uno de nosotros nos fue dada una suerte distinta. Libertad, placer, diversiones, vida fácil ha sido tu fortuna. Y no eres digno de todo esto. Mi fortuna ha sido pública infamia, larga reclusión, sufrimiento, ruina, oprobio, y no soy digno de esto, o cuando menos aún no lo soy. Solía decir, recuerdo, que me consideraba capaz de soportar una tragedia con tal de que viniera a mí con el manto de púrpura y la máscara de un noble dolor. Pero lo más terrible de la modernidad es que viste a la tragedia con el disfraz de la comedia, de modo que las grandes realidades parecen banales, grotescas o carentes de estilo. Esto es completamente cierto respecto a la modernidad. ¿Acaso siempre ha sido cierto respecto a la vida real? Se dice que todos los martirios parecen pobres para el espectador que los ve de cerca. El siglo XIX no constituye una excepción a la regla y yo diría que ni el 20 y por lo visto el 21 tampoco. Tampoco, así es, así es. O sea, una vez más, estamos hablando del siglo antepasado y estamos hablando de hoy, ¿no? La realidad de lo humano, o sea, sin importar si cuando dice tren, Oscar Wilde, el tren estaba eh, avanzando gracias a la energía del carbón que generaba vapor o el tren más moderno eléctrico, da lo mismo. O sea, la verdad es que el fondo de la realidad es completamente cierto. Así es. José Ramón, ¿no quieres leer algún fragmento más que te haya gustado a Me ti? resulta dificilísimo porque Ah, si lo cambio tienes. la pantalla, No, no. exacto, si cambio la pantalla, me pierdo completamente. Entonces te dejo el último fragmento. Sí, yo creo que nuevamente, lo que a mí más me sobrecoge de esta carta es que no es ni de perdón y tampoco está escrita con odio, no es una carta de odio, no es una carta de una recriminación como de telenovela. Al contrario, creo que es un estudio muy profundo de la mente humana, del corazón humano y cómo desgraciadamente la inteligencia intelectual a veces pues no tiene un paralelo con pues, la inteligencia emocional, no sé cómo llamarlo, es una frase muy trillada, pero no sé cómo llamarlo. Sí, estoy completamente de acuerdo, pero Wilde tiene la inteligencia y el valor de mostrarse así, ¿no? Logra precisamente mostrar cómo, cómo no sabe separarse, cómo no sabe dejar a este pillo. Y yo creo que ese valor, o sea, el decir, no pude hacerlo, no lo logré, es perfecto. Él también señalaba que uno juzga a los demás porque no se atreve a juzgarse a sí mismo. Y creo que la carta en gran medida es justamente eso, es un estudio sobre él, un estudio sobre los errores que cometió. Y quizá lo más doloroso, José Ramón, es lo que tú decías, ¿cuántas obras habremos perdido por culpa de un tipo que no valía un solo centavo? Pues sí, como ha sucedido siempre. O sea, eso es, ¿no? Por un tipo que no vale un centavo, o por 4 likes, o por... Yo Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Nos resta solo despedirnos de ustedes que amablemente nos acompañaron esta tardecita del sábado, a Laura Emilia Pacheco y a mí. Muchísimas gracias. y los invitamos a leer este libro que realmente es extraordinario. Es una carta, pero es un estudio perfecto de la sociedad, de lo que somos, de lo que anhelamos y del precio que pagamos por las cosas. José Ramón, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy grande que espero darte pronto en Así, persona. así es, Laura Emilia, igualmente. Muchas gracias y muchas gracias a la feria por albergarnos. Buenas tardes.